Este es Noticias Capital en Señas. Bienvenidos a Noticias Capital en Señas. Nuestro programa se realiza gracias al convenio de cooperación entre el INSOR y Canal Capital. Agradecemos a este canal por ser el primero en crear espacios de inclusión social, labor que ha permitido que las personas sordas podamos acceder a la información a través de nuestra lengua nativa, la lengua de señas colombiana. Saludamos a Magazine en Señas de Telecafé, a Conectados por Signos en el Tolima y a Conexión Remota en el canal de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Noticias Capital en Señas. Hola a todos. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día Internacional de la Persona Sorda. Nuestro programa de hoy estará enfocado a la historia de la comunidad sorda. De igual manera hablaremos sobre las normas y leyes que nos favorece. Bienvenidos. Antecedentes de la persona sorda. Los sordos durante siglos fueron estigmatizados por muchos prejuicios, actitudes y esquemas arraigados que enfatizaban que por su condición eran incapaces, lo que conllevó a su segregación, subvaloración, dependencia, sobreprotección y rechazo tanto de su familia como de la sociedad en general. A partir de la creación del Instituto de Nuestra Señora de la Sabiduría en el año de 1924, primera institución para sordos en Colombia, se inició un cambio de paradigma frente a esta comunidad. La modalidad de internado que se impuso en esta y en otras instituciones que se fundaron posteriormente posibilitó la socialización de los sordos y el desarrollo de su lengua natural, la de las señas, a pesar de las recriminaciones y prohibiciones que se hacían sobre su uso. Los egresados de estas instituciones educativas del país, conscientes de la importancia de constituirse como grupo para luchar por el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos colombianos, crearon asociaciones bajo la orientación de personas sordas que habían tenido la posibilidad de viajar a otros países, en donde igualmente estas crearon otros lugares de encuentro para una comunidad que tenía una lengua y cultura diferente, que buscaba los mismos objetivos. Es así como en el año de 1957 se crea la primera asociación de sordos que tuvo como nombre Sociedad de Sordomudos de Colombia, hoy Sociedad de Sordos de Bogotá, Sordebog. En 1958 se crea la Asociación de Sordos del Valle. En 1960 la Asociación Antioqueña de Sordos y a partir de los años 70 y 80 se empiezan a crear asociaciones en otras ciudades capitalinas. La persona sorda. Las personas sordas no son mudas, hablan una lengua, la lengua de señas, y además no tienen problemas en su aparato fonador, solo no han percibido sonidos del entorno, por lo cual no los reproducen oralmente.
esta pérdida de audición no afecte al desarrollo intelectual de las personas sordas. Por lo tanto, es un error utilizar el término sordomudo. Lo correcto es decir persona sorda. Las personas sordas están unidas por características comunes, su cultura, sus valores, su idioma. En una palabra, se identifican entre sí, conformando una comunidad. Por lo tanto, la comunidad sorda es un grupo social que tiene una lengua y una cultura en común. El grupo de personas sordas se considera social y lingüísticamente una comunidad. Día Internacional de las Personas Sordas. Durante el primer congreso de la Federación Mundial de Sordos, que tuvo lugar en septiembre de 1951, se eligió este mes para celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas. La Semana Internacional de las Personas Sordas se realiza anualmente durante la última semana de septiembre. En Colombia, el Día de la Persona Sorda se acostumbra a celebrarse el último viernes de este mes. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias Capital Enseñas. Para el cierre del Festival de Arte y Cultura, en conmemoración de las personas sordas, los invitamos al Museo de Arte Contemporáneo, en donde desde el viernes 26 de septiembre y hasta el martes 30 están exponiendo 3 artistas sordos. El horario es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos. Noticias Capital Enseña. La persona sorda, términos especiales. Personas con discapacidad. Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Sordo. Es aquella persona que presenta una pérdida auditiva mayor de 90 decibeles que le impide adquirir y utilizar el lenguaje oral en forma adecuada. Inclusión social. Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad. Lengua de señas. La Ley 982 del 2 de agosto de 2005 la define como la lengua natural de una comunidad de sordos, la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Cultura sorda. Este término se desarrolló en la década de 1970 para expresar la creencia de que las comunidades sordas tenían sus propias formas de vida medidas por sus lenguas de señas. La lengua de señas
La lengua de señas colombiana es la lengua utilizada por la comunidad sorda del país. Fue reconocida oficialmente en 1996 a través de la Ley 324 y posteriormente por la Ley 982 del año 2005. La lengua de señas colombiana tiene componentes faciales, corporales y manuales, y como cualquier otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramáticas, sintaxis diferentes del español. No es universal, cada país tiene su propia lengua. El término correcto es lengua de señas colombiana, teniendo en cuenta que el término lengua designa un específico sistema de signos que es utilizado por una comunidad concreta para resolver sus situaciones comunicativas, y no lenguaje, que es definido como la capacidad humana de crear y usar las lenguas de modo natural. La lengua de señas colombiana es una modalidad no vocal del lenguaje humano, surgida naturalmente al interior de la comunidad sorda colombiana por la interacción de los miembros en respuesta a una necesidad innata de comunicación. La lengua de señas es una lengua natural porque ella posee todas las propiedades que se han descrito para las lenguas humanas, una estructuración gramatical tan compleja como la de toda lengua hablada y la misma organización estructural que otras lenguas de señas. La lengua de señas no es universal, por eso se habla de la lengua de señas existentes en el mundo: la argentina, la chilena, la uruguaya, colombiana, francesa, española, entre otras. Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas sordas con limitación y se dictan otras disposiciones. Esta ley conforma el Comité Consultivo Nacional reglamentado en el Decreto 276 del año 2000 y dicta disposiciones para las personas con discapacidad en materia de salud, educación, articulación laboral, bienestar social y accesibilidad. Ley 982 de agosto 2 de 2005. Por lo cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. Ley 324 de octubre 11 de 1996, artículo 1,
por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. Esta ley 324 de 1996 reconoció a la lengua de señas como idioma de natural adquisición por parte de la comunidad sorda. Ello ha permitido a las personas sordas que el legado lingüístico que sus antecesores le dejaron se posicione dentro de la sociedad y reclame los derechos que como lengua tiene. Estatutos Federación Mundial de Personas Sordas, artículo 2, sección 2. Dice: las personas sordas somos ante todo ciudadanos, con los mismos derechos y deberes de cualquier otro. Nuestra diferencia radica en la forma en que accedemos a la información del entorno, lo que nos lleva a crear códigos o formas de comunicación que respondan a nuestras necesidades individuales y a nuestra diversidad como grupo. El Congreso de la República publicó la Ley 1145 de julio 10 de 2007, por medio de la cual se organizó el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictaron otras disposiciones. Esta ley tiene por objeto impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales en el marco de los derechos humanos. El Sistema Nacional de Discapacidad está conformado por varios niveles, el primero de los cuales es el Ministerio de Salud y Protección Social, como organismo rector. El segundo es el Consejo Nacional de Discapacidad, como organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del sistema y de la política pública nacional de discapacidad. El 27 de febrero de 2013 se publicó la Ley Estatutaria 1618, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, cuyo objetivo es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de la discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 del año 2009 en su dimensión normativa. La presente ley se complementa en los pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las personas con discapacidad, aprobados y ratificados por Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias Capital Enseñas. El INSOR. El inicio histórico de la entidad se remonta a principios del siglo XX. Mediante la Ley 56 de 1925 se creó un Instituto de Sordomudos y Ciegos. Posteriormente, con la Ley 143 de 1938, se constituye la Federación de Ciegos y Sordomudos con las funciones principales de crear y desarrollar escuelas, dar programas de prevención y establecer salacunas y servicios de formación laboral. La experiencia de esta Federación de Ciegos y Sordomudos demostró la incompatibilidad técnica y práctica de atender bajo una sola administración la labor pedagógica y de rehabilitación de los sordos y los ciegos por los graves inconvenientes de nivel técnico y administrativo que se generaron. Puesto que estos dos grupos de población con discapacidades distintas requieren procesos independientes.
Fue así como el Gobierno Nacional, mediante decreto 1955 del año de 1955, efectuó la disolución de la Federación de Ciegos y Sordomudos, dejando constancia dentro del decreto de las razones que llevaron a esta decisión, al tiempo que se creó en su reemplazo el Instituto Nacional para Ciegos INCI y el Instituto Nacional para Sordos INSOR, cada uno con personería jurídica independiente y con patrimonio propio. El 30 de septiembre de 1972, por medio del decreto 1823, el Instituto Nacional para Sordos INSOR se clasifica y adscribe al Ministerio de Educación Nacional como establecimiento público del orden nacional y se aprueban sus estatutos. Esta información fue un homenaje a todas las personas sordas y también un motivo de sensibilización para todos aquellos que quieren conocer la comunidad sorda. Es importante que se hayan aclarado algunos conceptos. Nos vemos la próxima semana.